En esta discusión muchas veces pareciera que hay una cierta impermeabilidad a los argumentos, a los hechos, de lado y lado, ¿eh? Y por eso es importante tratar de poner la pelota al piso. Y la verdad es que el TPP-11 tal como está, que ya no se llama TPP-11, se llama CPTPP-11, porque, pero es importante ese cambio, porque después de la salida de Estados Unidos y el ingreso de Canadá bajo el liderazgo de Justin Trudeau, recordemos que Estados Unidos se sale desde el gobierno de Trump y cambian ciertos aspectos que eran los más críticos para nosotros y fue lo que movilizó a un gran... Bueno, yo estuve abiertamente en contra y voté en contra del TPP-11 en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, el 2018, no sé si fue el 2017 o 2018 cuando se trató esto. Y con la salida de Estados Unidos se elimina todo el capítulo de propiedad intelectual, que era una de las cosas que a nosotros nos preocupaba muchísimo, en particular el tema de la propiedad respecto de los remedios que nosotros, que nosotros estimábamos que podían causar un perjuicio muy grande a la población y favorecer a las grandes multinacionales y grandes empresas. Pero sin embargo subsiste otro punto que para nosotros es crítico, que tiene que ver con el mecanismo de resolución de controversias. El mecanismo de resolución, esta es una cuestión bien técnica, complicada, pero vale la pena explicarla. Primero, nosotros tenemos tratados de libre comercio con todos los países que hoy día forman parte del CPTPP-11. ¿Ya? Por lo tanto, el tratado no es que vaya a ser una gran diferencia respecto a al intercambio comercial que hoy día tenemos con ese bloque. ¿Cuál es el aspecto que yo considero positivo? Porque acá no es ni todo negativo ni todo positivo, uno tiene que saber ponderar cuando está en estas posiciones. Es que es el tercer acuerdo comercial que con más relevancia en el mundo en términos de la economía de los países que son parte. Y eso te da un espacio estratégico de relevancia para las discusiones respecto al futuro del comercio y en particular porque el Pacífico hoy día es el centro del mundo. Si durante muchísimos años lo fue el Mediterráneo, o sea, la historia lo fue el Mediterráneo, después de la Segunda Guerra Mundial fue el Atlántico, hoy día el Pacífico es el centro del mundo. Entonces, desde esa perspectiva hay una relevancia, pero nosotros somos críticos de los mecanismos de resolución de controversia y no somos solo nosotros. Desde la Unión Europea, en particular, se ha iniciado un proceso de debate respecto de estos mecanismos que son tribunales ad hoc que se generan para los conflictos entre inversionistas en los estados que, desde nuestra perspectiva y de la Unión Europea, reducen la soberanía de los estados para poder desarrollar políticas estratégicas. Entonces, lo que nosotros hemos impulsado, hemos dicho, ok, nosotros respetamos la soberanía del Congreso y del Senado, en particular que ahora votó a favor, y por lo tanto nosotros vamos a cumplir el mandato que tenemos desde allí. Yo no quiero entrar en una guerra con el Senado bajo ningún punto de vista. Necesitamos al Senado para aprobar la reforma tributaria, la reforma de pensiones, por lo tanto tenemos que tener un diálogo republicano en torno a estas cosas, pero lo que vamos a hacer es que estamos tratando de conseguir lo que se llama cartas laterales, en particular con diferentes países. Ya las conseguimos con México y con Nueva Zelanda, estamos bien avanzados con Perú, hemos tenido una conversión interesante con Australia y con Vietnam, que no cartas laterales o otro tipo de soluciones que permitan revisar justamente este mecanismo de solución de controversias. Ese es el debate. Entonces, acá yo invito a que salgamos de la caricatura, acá hay está demasiado altisonante, y mi deber como presidente de Chile es resguardar los intereses de Chile, y eso es lo que estamos haciendo. Presidente, ¿y algún plazo autoimpuesto en el cual esto se debiera resolver? Mira, yo espero que este plazo sea breve. Yo espero que este plazo sea breve. No quiero decirte un plazo específico porque depende de conversaciones en donde no somos los únicos que somos parte. Pero como te digo ya, ahora voy a México, no ahora, a la reunión de la Alianza del Pacífico a mediados de noviembre. Antes vamos a Vietnam a la reunión de la PEC, en donde vamos a tener conversaciones con estos países y yo espero que podamos avanzar lo más rápido posible y nosotros esto lo estamos tomando con mucha celeridad porque, insisto, acá no se trata de generar como un desafío o un gallito con el Senado. Queremos que cada uno respete las atribuciones de los diferentes poderes y no me cabe ninguna duda de que vamos a poder salir airosos de este tema. Lo voy a llevar a materias económicas, señor presidente. El Fondo Monetario Internacional advierte que viene lo peor, ya refiriéndose al año 2023, sumado a una muy mala proyección para nuestro país. ¿Qué se está haciendo para enfrentar este escenario y cómo impactará a la gente si se cumple esta proyección del Fondo Monetario Internacional? A ver, efectivamente la situación económica y la proyección para el próximo año es una proyección restrictiva, pero eso
es importante también entender que tiene una explicación. Chile tuvo una expansión del consumo muy grande, que implicó un crecimiento de 2 dígitos en el año pasado, producto de los IFES y los retiros. Una expansión del consumo que no vino asociada con una expansión de la productividad. Entonces, eso genera que los años siguientes, este y el 2023, sea necesario, y esto funciona así, un ajuste en la economía. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Porque esto es una preocupación importantísima que sabemos que es de las prioridades de la ciudadanía. Tenemos que enfrentar el alza del costo de la vida. Por lo tanto, tenemos que ayudar a los sectores más vulnerables y a la vez parar la inflación. Por eso, continuar con la lógica de los retiros no es una buena idea. Y esto yo creo que es importante decirlo. Yo sé que son muy populares porque está la idea de que tener plata inmediatamente, que es parte de los ahorros que ha tenido la gente, es una solución rápida, pero eso genera un daño brutal en este momento en la economía, cuando no tenemos, a diferencia de lo que teníamos en la pandemia, restricciones de movilidad. Recordemos que los retiros, cuando nosotros los impulsamos, en particular el primero y el segundo, habían restricciones severas de movilidad y no habían ayudas por parte del Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros movilizamos un plan que se llama Chile Apoya, en donde movimos más de 3.700 millones de dólares para apoyar a pymes. En particular ahora nos hemos dedicado a pymes no bancarizadas, que son las que más lo necesitan. Entregamos el bono invierno en el momento más duro de la pandemia de 120.000 pesos para más de 7 millones de personas. Estamos trabajando, bajamos el precio, logramos bajar el precio de la parafina. Hemos inyectado una cantidad importante de dinero al MEPCO para contener el aumento de precio de las bencinas, que efectivamente siguen subiendo porque nosotros no somos productores de petróleo, pero si no hubiésemos inyectado estos más de 2.000 millones de dólares, la verdad es que hubiese aumentado cerca del doble de lo que aumentó ahora. Entonces, hay una serie de medidas bien concretas que estamos disponiendo para fortalecer el empleo ahora, y en particular en el presupuesto. En el presupuesto que presentamos a la Nación, está fundado en 3 ejes, que desde nuestra perspectiva son las prioridades de la ciudadanía. Seguridad ciudadana, que es muy importante acá en la región de Antofagasta. Seguridad económica, que tiene que ver con enfrentar justamente el alza del costo de la vida y apoyar a quienes más lo necesitan. Y seguridad social, tener un colchón de apoyo en donde el Estado no deje solo a quienes se enferman, a quienes envejecen, a quienes van a estudiar, a quienes necesitan una casa. Así que en esas líneas estamos trabajando y efectivamente el próximo año va a ser difícil. Creo que es importante decirlo, las condiciones estructurales no son buenas, pero afortunadamente tenemos un gran equipo económico, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de Trabajo, Janet Jara, que ha cumplido una pega tremenda, y en donde estamos avanzando paralelamente en cuestiones que van a beneficiar directamente la calidad de vida de la familia. Por ejemplo, vamos a lograr las 40 horas. Ya hay muchas empresas que se han ido sumando a reducir la jornada laboral. Aumentamos el sueldo mínimo, también en esta misma lógica, a 410.000 pesos, porque como la inflación estuvo alta, hubo un ajuste de los 400 a 410.000 pesos, que estaba en 360 cuando nosotros llegamos. Es el alza más grande nominal que ha habido en los últimos años. Entonces, estamos haciendo muchas cosas a este respecto. Sabemos que la gente está cansada, que lo ha pasado mal. La pandemia fue muy dura, a los comerciantes les afectó mucho. Acá en Antofagasta tuvimos una reunión con ellos ayer en el mercado, el estallido social también, y por lo tanto estamos trabajando en todos estos aspectos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Presidente, en un tema nacional, pero ya empezamos ya también al tema regional. ¿Su gobierno va a mantener la lógica de concesiones en materia de grandes obras como se ha mantenido en gobiernos anteriores, o se le pretende dar algún giro? ¿Cuál es su mirada en general respecto a las concesiones? Mira, hay ciertas cosas estratégicas, ciertos aspectos estratégicos que nosotros creemos que el Estado tiene que tomar un rol más protagónico. El Estado no tiene capacidad de abordarlo todo y nosotros creemos en la colaboración con el sector privado. Y necesitamos al sector privado para activar la economía, eso es importante. Por lo tanto, hay concesiones que, por cierto, se van a mantener. Pero, por ejemplo, en temas estratégicos como el litio, nosotros tenemos la decisión y la convicción de crear una empresa nacional del litio a cargo del Estado.
y bueno, que eso es muy importante bueno, para todo Chile, no solamente para el norte de Chile, no solamente para Chile, sino para todo el mundo. El litio es muy importante para el mundo en este momento para avanzar hacia la electromovilidad y combatir la crisis climática. Entonces, el desarrollo de hidrógeno verde, por ejemplo, lo estamos haciendo en conjunto con el sector privado, pero con un gran empuje por parte del Estado. Ahora, hay una política de concesiones que es necesaria, justamente, nos interesa revisar en materia portuaria, también en donde el Estado también tenga un rol más enérgico en el impulso y la modernización del sector portuario. Pero sabemos que necesitamos de la colaboración del sector privado, así que como en todo lo que funciona, es un poquito de acá, un poquito de allá. Estuve en Tocopilla. Yo primero que todo quiero agradecerle. ¿Tocopillano? No, pero hay varios colegas que son Tocopilla, nortino. No, agradecerle que venga a la región por varios días, sí, ¿ya? Y que no venga por una jornada, por un día, sino que por varios días. Y estuvo en Tocopilla. ¿Está dentro de su gobierno entonces la construcción, se conversó la construcción de un puerto para el vecino puerto de Tocopilla? Mira, primero, respecto a lo que dices, para mí es súper importante que las giras no sean esto de venir a cortar una cinta y chao. Porque si no, uno no tiene posibilidad de conversar con la sociedad civil. Ayer tuvimos una muy buena conversación con dirigentes y dirigentas de comités de vivienda y de campamentos de acá de Antofagasta, directa, no pauteada, con gente que no necesariamente apoya al gobierno. Estuvimos un ratito, yo pedí que los estudiantes de la Universidad Católica del Norte, que fue la Católica del Norte, los estudiantes de arquitectura pudieran ser parte del debate también. Estuvimos ayer con gente del mundo del comercio, en Tocopilla nos juntamos con la alcaldesa, con los trabajadores de la planta Engie. Entonces, cuando el presidente va a regiones no puede ser solamente para la foto. Tenemos que darnos el tiempo de conversar y palpar el clima, y tuvimos grandes manifestaciones de apoyo y también de protesta. Sí. También de gente que protestó. Y eso es importante porque uno palpa el termómetro de lo que se está viendo en la ciudad. En todas partes nos dicen que la seguridad es sin lugar a dudas la principal preocupación. Después vamos seguramente a abordar ese tema. Sobre Tocopilla en particular. En Tocopilla vamos a hacer varias cosas. Yo me comprometí con la alcaldesa a gestionar los recursos para poder mejorar la cancha y el gimnasio Bernardo Higgins, el sector de Piedra Rota, si no me equivoco, en donde se quiere hacer un espacio público, también lo vamos a mover. Estuvimos en el proceso de reconversión justa que está llevando adelante la empresa Engie, y la vamos a seguir muy de cerca. Hay otros proyectos de infraestructura que vamos a apoyar ahí a la alcaldesa y al gobierno regional. Lo estamos conversando con el gobierno regional y nos han conversado harto respecto del puerto de Tocopilla. Es una de las cosas que yo no puedo decir que sí ahora inmediatamente, porque estas cosas son proyectos de largo alcance y que se vincula además con el corredor bioceánico. Hay varios lugares del norte que esperan poder ser la puerta de salida para el corredor bioceánico, para que la gente sepa. Y de salida y de entrada, claro. El corredor bioceánico es conectar el océano Atlántico con el Pacífico a través de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Y la pregunta son cuáles son los lugares de entrada, que es el mar. Entonces, Tocopilla es una de las alternativas y además tiene un calado de 60 metros en una parte que permitiría que los buques más grandes, los Panamex que se llaman, pudieran justamente llegar al puerto. Por lo tanto, es una alternativa muy interesante. No estoy en condiciones en este momento de afirmarlo, pero sí le puedo decir que lo vamos a estudiar con mucha seriedad y es una de las alternativas viables que tenemos para la mejora del puerto en el norte. Gracias. Presidente, usted estuvo en Calama. De hecho, en parte de su intervención dijo que no era como se lo habían pintado, o como los medios pintan generalmente, que Calama era mucho más bonito. Eso es importante. Sí. Yo lo que dije es que Calama tiene mala prensa, porque todos te dicen, y cuando uno va al parque, esta es la segunda vez que voy a Calama, fui en campaña también. Y me pareció una ciudad de partida, bueno, muy identificada con su historia. Ver a la gente con las camisetas de Cobreloa ahí peleando el ascenso, está bonito igual. El parque que tienen con el río Loa, me parece que tiene un encanto que no le hace justicia no sé si la prensa, pero el comentario. Tiene mala fama. El comentario, sí. Pero en esa misma materia, de igual forma, la industria instalada en Calama y su aporte en general al Producto Interno Bruto del país no se condice con la calidad de vida de los calameños. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se puede avanzar en esa materia? Y además, como derivada, que uno podría decir, claro, inyectando más recursos, pero cuando uno ve en regiones como esta y otras regiones también, tienen también un bajo nivel de ejecución presupuestaria. O sea, de repente hay lucas, sí,
pero como no se ejecuta más, resulta raro cómo inyectarle más plata a algo que primero hay que resolver ese nuevo crítico de cómo lograr agilizar la ejecución de los presupuestos. Tú tocas un tema que es crítico para el Estado en muchos lugares de Chile. Hay muchas partes en donde el problema no es de recursos. Mira, déjame ponerte un ejemplo más claro. En Carabineros. En Carabineros, cuando nosotros llegamos, más del 40% de la flota vehicular estaba inutilizada o ya no podía funcionar. Imagínate una minera que tenga el 40% de sus vehículos inutilizados. No puede trabajar. Claro. No hay eficiencia. No hay eficiencia. O sea, es un problema grave. Y yo inmediatamente dije, todo. O sea, recuperemos el 40% de los vehículos inmediatamente. No se puede. ¿Por qué no se puede? Es que los procesos de licitación, la compra, el leasing, etcétera. Además, porque los autos no se fabrican en Chile, porque son autos especiales, son autos blindados, no se fabrican en Chile. Entonces, ¿y cuándo vamos a tenerlo? No, en 6 años más. Pero por ningún motivo metimos el acelerador todo lo posible. Nuestro compromiso es que de aquí, que entre el próximo año y el subsiguiente tengamos repuesto el 100% del parque vehicular de Carabineros. Y le dimos prioridad además a la región de Antofagasta. Eso lo digo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, que a veces no es un problema de falta de plata, sino de falta de capacidad de ejecutar la plata. Eso es un problema también con los gobiernos regionales que compartimos. Entonces, nosotros creemos, y yo tengo la convicción de que tiene que haber una distribución más justa de la riqueza. Me ha tocado verlo en particular en ciudades mineras. Pienso en Tierra Amarilla, pienso en Antofagasta, pienso en Calama, en donde son lugares que le han dado muchísimo a Chile y que Chile no les ha devuelto la mano como corresponde. Nosotros por eso estamos invirtiendo en el Plan Nuestro Norte varios millones de dólares justamente para agilizar la inversión, pero además tenemos que hacer ciertos hechos concretos para no hablar solamente en abstracto. ¿Con qué nos comprometimos para Calama? Uno, una demanda que tenía hace más de 10 años el alcalde, un CIAT para Calama, que es de una unidad de carabineros que se dedica en particular al tema de los accidentes de tránsito. Me decían de que muchas veces en Calama y en los sectores aledaños había gente que tenía accidentes y estaba 3 horas tirada en la carretera, cuestiones bien terribles. Entonces vamos a construir un CIAT para Calama con la dotación policial que corresponde y los vehículos que corresponden. Y además vamos a empezar la construcción bueno, estos son proyectos que toman su tiempo y sé que se ha postergado durante mucho rato, pero he instruido al Ministerio de Salud que inicie, y al Ministerio de Obras Públicas, que inicie todos los trámites para que Calama tenga un centro oncológico. Calama tiene una de las tasas de prevalencia de cáncer más altas de Chile. Me decían los calameños, me sorprende la cifra, me gustaría revisarla, pero 7 de cada 10, una cuestión... Lo mencionaba el alcalde, de hecho. Sí, lo mencionaba el alcalde, y de los cuales tienen además una alta tasa de mortalidad, sí. Y que para tratarse se tienen que venir a Antofagasta o derechamente a Santiago. Entonces ahí vamos a hacer todos los esfuerzos que corresponden para construir el centro oncológico para Calama, y ese tipo de medidas concretas van a ir mejorando la vida, además de cuestiones más específicas, puntuales. Estuvimos en la Junta, en la población René Schneider, en particular en la Junta de Vecinos Los Balcones, en donde vamos a recuperar la cancha, vamos a ayudar con una escuelita popular que tienen los días sábados para ayudar a recuperar las clases que se perdieron y varias cuestiones de esas características que son más específicas. Lleva 7 meses en el gobierno. Durante la administración suya, ¿se eliminará la figura del delegado presidencial? ¿Qué desafío implica eso? Es parte de nuestro compromiso programático, eliminar la figura del delegado presidencial, y nosotros entendemos de que la primera autoridad de la región es el gobernador regional, que fue electo por la gente, en este caso Ricardo Díaz, de quien tengo una excelente opinión. Creo que está haciendo una pega muy importante, calameño, cuenta con todo mi apoyo. Bueno, así que vamos a trabajar muy juntos. Bueno, e incluso los que no son de mi sector, o sea, el Luciano Rivas, por ejemplo. Luciano Rivas es de la Araucanía, claro. Él es de Evópoli. Y también, Luciano, quiero que sepa que cuenta con todo mi apoyo. Yo voy a ir a la Araucanía y yo entiendo que él es la primera autoridad regional. Y el delegado presidencial, los delegados presidenciales tienen que actuar en colaboración, no en competencia. Ahora, estos son procesos que efectivamente demoran. Nosotros queremos transformar la delegación y ir transfiriendo facultades, porque de nada sirve cambiarle el nombre si es que tienen las mismas facultades. Y ahí estamos en un proceso con la Subdere de traspaso de facultades, conversándolo con los gobernadores, que tienen que ver con cuestiones desde ordenamiento territorial hasta la presidencia de los comités de evaluación ambiental, una serie de el control del tránsito.
una serie de atribuciones que hemos ido transfiriendo poco a poco y que estamos en línea trabajando con los gobernadores a partir del liderazgo de Patricio Vallespín, gobernador de la región de los Lagos, que es el presidente de la Asociación de Gobernadores. El próximo año le toca a Ricardo Díaz, así que ahí va a ser protagónico también la región de Antofagasta respecto a este tema. Presidente, usted generalmente siempre se ha visto muy cercano a una sensibilidad especial a los niños. De hecho, ayer le regalaron, digamos, a un juguete, digamos. Sí, impresionante. Otra vez dando vuelta en un punto Me puse la capa, sí. Pero también es de regiones. Y el siguiente tema de salud un poco va enlazado a lo que usted planteaba. ¿Cómo se resuelve, cómo se incentiva, por ejemplo, que hay políticas públicas, particularmente, por ejemplo, niños con espectro autista? Que efectivamente el Estado entrega garantías para esos niños, pero cuando uno va a regiones extremas, como Magallanes o Antofagasta, hay muy poco especialista primero, y ese poco especialista muchas veces atiende particular porque tiene una mala experiencia en la retribución de pago con FONASA, no tiene tampoco una buena experiencia con ISAPRE, entonces está el acceso por parte del Estado, pero en regiones cuesta mucho que padres que no tengan los recursos tengan acceso a tratamiento para este u otro tipo de enfermedades. ¿Cómo se puede generar esa armonía virtuosa, digamos, que tanto los profesionales de salud y el Estado ataque ese problema? Mira, es un temazo ese porque tiene que ver con la coordinación de capacidades y también la voluntad y la vocación de servicio público en muchos casos que es necesario coordinar. Uno, tenemos un déficit de especialistas a nivel nacional y por lo tanto tenemos que formar más, y ahí es importante la pega que están haciendo universidades. Yo no sé si la Universidad de Antofagasta tiene... tiene medicina y la Católica en Coquimbo. Y la Católica en Coquimbo. Hay una especie como de acuerdo, no repetir las carreras. Claro. Muy razonable. En Magallanes, por ejemplo, hace no mucho tiempo está la carrera de medicina y eso ha permitido que poco a poco vayan saliendo más médicos generales que después se van a especializar afuera, todavía no están para las especialidades allá. Y es importante que el Estado invierta más recursos, que vayamos subiéndole la complejidad a los hospitales. Pienso, por ejemplo, en el hospital, que tiene que haber hospitales base en la región. No todas las ciudades pueden tener el hospital de última tecnología porque no hay plata para eso. Pero además porque no hay suficiente demanda para mantener formados a los médicos respecto. Entonces, por eso es importante concentrarlos, pero no solamente en Santiago. Nosotros, por ejemplo, en Magallanes luchamos durante mucho tiempo para tener un oncólogo para Magallanes. Esto siempre lo cuento, lo he conversado con mi hermano, así que no es una cuestión que sea secreto. Mi hermano tuvo cáncer, mi hermano chico, a los 12 años, y se tuvo que ir de Punta Arenas porque no había tratamiento oncológico en Magallanes. Y eso significó un desarraigo familiar tremendo, se tuvo que meter a otro colegio, allá, que por supuesto no conocía a nadie, terrible. Lo mismo le pasa a mucha gente de regiones extremas. Y hubo un movimiento social en Magallanes que peleó para tener un oncólogo pediátrico para Magallanes y finalmente se logró. Eso implica recursos, implica generar, bueno, tuvimos que traer al principio una doctora mexicana porque no habían doctores chilenos. Entonces, queremos mejorar la infraestructura hospitalaria, pero por sobre todo mejorar también la infraestructura de la salud primaria. Ahí hay Antofagasta en particular, Calama también, han crecido mucho. Y los SFAM, que es donde se atiende el 80% de la población, para la puerta de entrada a la salud, es tremendamente importante que puedan mejorar sus condiciones, y ahí vamos a estar trabajando, vamos a tener que hacer algunas modificaciones también a la ley de presupuesto respecto a eso, pero sepan de que es parte de lo prioritario. Ahora tú me preguntaste en particular por el autismo. En todos los lugares de Chile donde voy hay generalmente una madre de un niño o una niña con espectro autista que me pide por favor que no los olvidemos. Estamos trabajando firme con ellos en dos sentidos. Uno, en la ley de autismo presentamos indicaciones recién justamente para garantizar la universalidad del tratamiento y la detección temprana, que es tremendamente importante. Y dos, paralelamente estamos creando un sistema nacional de cuidados, que eso se va a demorar, pero es una de las cuestiones que yo espero que sea uno de los legados de nuestro gobierno, para que también las personas que cuidan no estén solas. Y es otra de las pegas que nos parece importante realizar. Voy a ir un poquito más atrás en lo que dijo. Es necesario tener especialistas en los CEFAM. ¿Qué se puede hacer con la falta de especialistas ahí, con la oferta extranjera, con el EUNACON? Porque ese ha sido un debate entre el colegio médico anteriormente. O sea, es prioritario garantizar la calidad de la... Sí, o sea, uno, sí, evidentemente. En salud no podemos improvisar. Entonces, mira, nosotros tenemos que dar las facilidades para que puedan rendir todas las pruebas que sean necesarias, pero acá no vamos a rebajar los requisitos
en esto hay que cuidar la calidad de la salud. Usted ha anunciado que agilizará la extradición de extranjeros que estén cumpliendo pena de cárcel en Chile, ¿no? ¿Qué otra medida? No solo eso, es más que eso. Ya. Nosotros presentamos 2 proyectos de ley esta semana. Uno, tenemos un problema con el tema de las expulsiones, porque cuando una persona ingresa por un paso irregular y por lo tanto está en condición migratoria irregular en Chile, tú lo notificas, hay un procedimiento judicial, esto no es una decisión solamente arbitraria del gobierno, sino que interviene el Poder Judicial también, que es un poder autónomo. Entonces, tú tienes que notificar a la persona de que se inicia el procedimiento de expulsión. Sin embargo, como no tiene domicilio conocido, y eso lo saben las personas, no puedes notificarlo, y por lo tanto el procedimiento no se inicia. Es una cuestión jurídica que es importante del resguardo del debido proceso, pero que se ha transformado en un vacío legal que termina inhabilitando la facultad del Estado de expulsar a quienes cometen delitos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Presentamos un proyecto de ley el día martes para que se pueda notificar por carta certificada, lo que significa que, o por correo, lo que significa que una vez emitida la notificación, 5 días después se entiende por notificado, aunque esta persona no lo haya recibido. Y eso permite iniciar el procedimiento de expulsión, que, insisto, queda a manos de los tribunales, es importante eso. Y en segundo lugar, hemos agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de droga. No vamos a permitir que acá se siga instalando la droga. Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga. Hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido en esto, y lo vamos a combatir con mucha fuerza. Mira, voy a hacer, claro esto, vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia, y en esto no va a haber doble estándar. En esa misma materia de seguridad, bueno, usted bien sabe, Antofagasta ha registrado diversos delitos que antiguamente, y los presidentes tienen que ser comentados, no se veían antes. Motochorro, encerrona, incluso algunos más graves que están en investigación, que fue el ingreso de armas de guerra a través del aeropuerto Andrés Sabela. Sí. ¿Qué otras herramientas también tienen pensado para enfrentar esta situación? Porque da la sensación, o todos los estudios demuestran, que cuando se persigue mucho el delito en una zona, el delito se traslada finalmente a otras regiones, que es lo que ha pasado acá en Antofagasta. Usted mencionó la dotación de carabineros, la dotación de vehículos. La pata coja parece ser fiscalía. ¿Hay una implementación, alguna mayor cantidad de recursos para los fiscales para poder entregar esta? Es importante, las fiscalías tienen una cantidad de pega abrumadora, y por eso es importante fortalecer fiscalía. La fiscalía es un órgano autónomo, pero tenemos que ser capaces de fortalecerlo, lo estamos trabajando. Ahora, dentro de poco, viene la elección del nuevo o la nueva fiscal nacional. Y ahí va a haber también un cambio seguramente importante y un nuevo impulso para la Fiscalía después de el periodo que termina del fiscal nacional actual. Mira, tú ponías un ejemplo muy bueno, el tema de los motochorros. Nosotros vamos a ser, insisto, duros en la fiscalización. Acá en Chile nadie puede estar por sobre la ley, y durante el último tiempo como que se perdió el sentido de autoridad. Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar el sentido de autoridad. En Iquique, el día de ayer, Carabineros retiró 31 motos. 31 motos que estaban sin permiso. Y algunos de los repartidores hicieron un video anunciando que iban a hacer un paro para que los dejaran andar ilegal. No, señor. Algo sucedió aquí. Sí, no, señor. Eso no es aceptable. Acá quiero decirlo de manera muy clara. Carabineros tiene todo nuestro respaldo para fiscalizar el cumplimiento de la ley. Y el que agreda a Carabineros, se va. Y por cierto, si un chileno agrede a Carabineros, como fue el caso de esta persona en San Antonio, en el Quisco, que asesinó a un carabinero, lo vamos a perseguir como corresponde, y yo espero que la justicia cumpla su pega también. Ya está en prisión preventiva, está confeso. Espero que la justicia sea muy categórica respecto a la sentencia de esta persona que asesinó al sargento Retamal. Y respecto a la agresión que vimos a Carabineros por parte de ciudadanos extranjeros en Puerto Montt, yo he instruido al subsecretario del Interior que proceda, mediante el artículo 132 de la Ley de Migración, por seguridad interior, a la expulsión de esas personas. Porque acá hay que dar señales muy claras, muy firmes.
Así que efectivamente la seguridad es tema prioritario en la región de Antofagasta. Instruí a la delegada presidencial, a Karin, que quiero que, mira, lo conversamos ayer, y esto lo digo públicamente porque vamos a estar fiscalizando que esto suceda. Nosotros tenemos que pelear por recuperar el espacio público. Acá una de las cosas que nos decían los comerciantes es que el centro de Antofagasta antes funcionaba hasta, no sé, la 1 de la mañana, y hoy día a las 7, 8 de la tarde se vacía, porque hay temor, y que está todo rayado, por ejemplo. Nosotros tenemos que, insisto, pelear en todos los frentes la recuperación del espacio público. Le instruí a la delegada que este mes, en octubre, se tiene que pintar todo el casco histórico. En la mitad de octubre, Estamos a 14. Sí, por eso. O sea, durante este mes tienen que, o sea, y que no haya problemas con el tema de la licitación. No, o sea, hay que mover todos los recursos para que se pinte todo el centro. Seguramente lo van a rayar de nuevo, lo vamos a volver a pintar. Porque quiero dar la señal de que vamos a recuperar el espacio público. Eso, por cierto, no es lo único. Vamos a intervenir el sector de barrio El Golf, que me han dicho que es muy complicado acá, y el sector de la Plaza Cívica, si mal no recuerdo, Bicentenario, la Plaza Bicentenario, el sector de la Plaza Bicentenario. Que esos son operativos difíciles porque es como un globo, tú lo aprietas en una parte y crece en otro, entonces para hacerlo bien requiere de tiempo, requiere de permanencia. Lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en el Paseo Peatonal de Concepción, o en el barrio Meix, en Santiago, o en la Plaza de Maipú, en Santiago, ha sido intervenciones que toman tiempo, porque muchas veces el comercio ambulante o el comercio ilegal insiste. Entonces nosotros ahí necesitamos el apoyo de la población también. Necesitamos el apoyo de los antofagastinos y las antofagastinas para que no compren en el comercio ilegal. Que nos ayuden a que cuando hayan procedimientos, instruir también de que haya una fiscalización por parte de Servicios de Impuestos Internos y los organismos fiscalizadores de salud a todos las ventas de comida ilegal que se hacen, que perjudican a quienes están pagando impuestos, a quienes le pagan a sus trabajadores, a quienes hacen arriendo. Entonces, y además le instruí a la delegada que en coordinación con la Seremi de Desarrollo Social tiene que iniciar, y esto lo conversamos con el alcalde también, tiene que desalojar los rucos que existen en el sector en el borde costero y en los espacios públicos. Esto es complicado, el alcalde me decía que lo ha hecho un par de veces y que vuelven a aparecer rápidamente. Por eso esto no puede ser solamente un acto efectista, tiene que haber un empadronamiento, tiene que haber una alternativa. En el caso que haya niños, tenemos que preocuparnos de los niños que tengan el derecho a la educación que les corresponde. No por tener otra nacionalidad se les va a negar el derecho a la educación. Eso es importante, que no perdamos la humanidad en esto. Y bueno, ofrecer alternativas. Los albergues acá en la región de Antofagasta están llenos. Entonces tenemos que hacer una pega intersectorial, pero es parte de las tareas que le dejé a la delegada, que insisto, se quedó con harta pega, así que vamos a estar ahí muy encima evaluando, pero sé que vamos a tener una buena coordinación. A propósito de ello, ella se ha referido varias veces en su visita. Le han planteado, pero se lo voy a volver a preguntar, le han planteado a las autoridades el estado de excepción, ¿ya? ¿Es partidario de aquello? Uno no puede naturalizar que la excepción constitucional que implica restricción de derechos para toda la ciudadanía sea la única solución posible. Entonces, lo que ustedes han visto en la conversación que hemos tenido, que estamos presentando medidas robustas para poder enfrentar la situación que se vive hoy día en Antofagasta. Si estas no funcionan, evidentemente tenemos que evaluar otras. Acá no vamos a bajar los brazos, pero yo creo que los estados de excepción tienen que ser siempre la última ratio. La diferencia entre Araucanía y la provincia de Arauco es que tenemos allá grupos armados con pretensión de control territorial que están desafiando al Estado desde ese punto de vista. Grupos armados con pretensión de control territorial. Acá tenemos delincuencia grave, gravísima. Y la delincuencia gravísima la vamos a combatir con mucha fuerza. Yo creo que el estado de excepción no es la mejor herramienta para aquello. Pero acá esta no puede ser una discusión en donde cada uno se atrinchera en sencillamente como cuál cree que es la mejor forma. Lo que importa es el resultado. Lo que importa es que logremos el objetivo. Y en eso no me cabe ninguna duda que con la senadora Paulina Núñez,
con el diputado Araya, con el diputado Videla, con la diputada Catalina Pérez, con el diputado Esteban Velázquez, vamos a estar de acuerdo, independiente de las diferencias políticas legítimas que puedan existir, para poder sacar esto adelante. Así que sepan de que el tema de seguridad para nosotros es prioridad y no los vamos a dejar solos. Presidente, somos la segunda región y la segunda ciudad, hablo por Antofagasta, con más extranjeros en el país. Es evidente que muchos de ellos llegaron de forma irregular. Después de Tarapacá, sí. Claro. Y en esto hay estrategias que uno ha visto hacia atrás que han sido bastante distintas. Digamos, algunos que optaron en su momento por perdonazo, es decir, se buscaba saber quiénes eran para tener mayor información de quiénes estaban acá, que fue en el gobierno anterior. Otros que plantean derechamente hasta desde Zanja, escuchamos en la elección presidencial pasada. ¿Cómo se regula el tema de que no sigan ingresando migrantes ilegales o abordar a aquellos migrantes ilegales que ya están en la ciudad? Bueno, es un desafío tremendamente complicado, a nivel mundial. Esto no es solamente algo que le toque a Chile. Imagínense la situación que vive Colombia o Perú. También u otros países. Ustedes han visto en Grecia, en Italia, la situación de los emigrados, de los emigrantes sirios, o en España los emigrantes del norte de África. Es una situación muy terrible y insisto, no hay que perder la perspectiva de humanidad en esto. La gente que se va desesperada en condiciones terribles de un país también tiene humanidad y tenemos que tener algún nivel de empatía. Ahora, tenemos que tener empatía también con quienes habitan y lo que no podemos permitir es que esto trastoque, como lo ha hecho, el orden público. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho antes? En Chile han habido, tú dices perdonazos, 4 procesos extraordinarios de regularización. ¿Ya? Uno el 2007, otro el 2011, otro creo que el 2017 y otro el 2020, si mal no recuerdo. En donde se otorgan las facilidades para aquello. Nosotros, con la nueva dirección de extranjería, estamos estudiando y tiene que haber una resolución ahora durante este semestre, si es que es atingente poder hacerlo. Y lo queremos hacer, ¿sabes cómo queremos hacerlo? Esto es importante. Lo queremos hacer de manera territorial. ¿En qué sentido? Hay ciertas regiones en donde hay empresas que nos piden, empresarios, emprendedores, no estoy hablando de grandes empresas necesariamente, que nos piden que ayudemos a la regularización de quienes quieren trabajar. Déjame ponerte un ejemplo. El sector de Peñuelas, entre Coquimbo y La Serena. Me decían, nosotros tenemos un problema hoy día, los dueños de restaurantes. Tenemos un problema hoy día de que no tenemos gente para trabajar, no tenemos gente para atender. Estamos atendiendo, como estrujando a la familia, porque los extranjeros que hay son irregulares y el resto, y pese a que hemos subido los salarios, no tenemos gente suficiente. Entonces, ayúdenos, dice, los que quieren trabajar, que se puedan regularizar. En los sectores frutícolas del Valle Central o en Talcahuano también se necesita mano de obra, gente que esté dispuesta a hacer trabajo. Entonces, regularizar territorialmente es una alternativa. Lo otro es que tenemos que ser muy duros. El tema de las expulsiones no es tan fácil. El año que más se ha expulsado gente fue, si no me equivoco, el año 2021, que se expulsó a 2.100 personas, algo de esas características. Que respecto al total de inmigrantes que tenemos hoy día en situación irregular es un porcentaje muy bajo. Entonces ahí tenemos que identificar cuáles son las redes familiares y para eso es importante tener un catastro. Y para eso lo que hemos hecho es invertir mucha plata con la PDI para tener un procedimiento de, no recuerdo el nombre técnico en este momento, pero es un escáner facial que te permita identificar a toda la gente que entra. El que no quiera ser identificado, evidentemente queda en una situación irregular y por lo tanto susceptible de tener que enfrentarse a la justicia. Y los que quieran trabajar de manera honesta, bueno, se buscarán las oportunidades. Así que estamos trabajando en esa vía. Esto no es una solución de un día para otro, no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero sepan de que estamos muy de cabeza abordando este problema que sabemos que es especialmente crítico en las regiones de Tarapacá y la región de Antofagasta. Su visita acá al norte está dirigida a la seguridad y a la descarbonización. Ayer jueves se inauguró entonces una planta piloto móvil de hidrógeno verde para generar investigación de alto nivel. Creo que es la única en el mundo. La única en el mundo, realizada por la Universidad de Antofagasta, además en conjunto con el gobierno regional, y en donde estamos trabajando también en conjunto con la FACH, o sea, hay con el mundo privado, una cuestión muy interesante respecto a el hidrógeno verde en particular. Veía un antofagastino
un estudiante, o sea, no estudiante, que había hecho doctorado, postdoctorado en Berkeley, la Universidad de Barcelona, en Berkeley, que hoy día estaba a cargo de justamente este centro móvil de estudio de hidrógeno verde, que se había vuelto a trabajar por Chile, un orgullo a estudiantes de la Universidad de Antofagasta. Entonces, yo quedé muy esperanzado con eso, porque el hidrógeno verde no es solamente una materia de exportación, Claro. también lo es, pero no solamente eso, es una posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo chileno y de beneficiar a las comunidades y de generar capacitación, de que en el fondo el desarrollo les llegue a todos. En eso estamos trabajando. El gobierno regional de Ricardo Díaz invirtió con los CORES, invirtieron hartos recursos en eso, nosotros lo estamos apoyando firmemente. También el proceso de descarbonización, lo que se hizo en Tocopilla con la planta de Engie, es tremendamente importante, en donde me tocó ver cómo se apagaba en el fondo la última unidad a carbón. Claro. Y en donde se van a construir plantas desaladoras. Entonces estamos avanzando y estamos en este sentido, sintámonos orgullosos como chilenos y chilenas. Estamos siendo un aporte al mundo, estamos siendo vanguardia en el mundo en el proceso de descarbonización. Por eso quería llevarlo para allá, para el Instituto de Tecnologías Limpias, del litio, ¿ya? Que quedó ahí en una licitación truncada. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿Va a eso avanzar? lo conversamos con el gobernador ayer y con el rector de la universidad. Y queremos que avance, porque queremos que avance acá en Antofagasta. Le vamos a... Estamos muy interesados. Sí, le vamos a poner énfasis. Tiene que ser con altos estándares medioambientales, pero es tremendamente importante de que esto salga, funcione bien. Así que a mí me entusiasmó esa idea, lo vamos a conversar para ver cómo podemos materializarlo. Claro, precisamente por eso va ahora en un instante más a Cerro Dominador. Dominador. Exactamente. ¿Lo conoce Cerro Dominador? No, no lo conozco, no lo conozco. Se va a asombrar. ¿Sí? Ya, hermoso. Es como las películas. ¿Ah, sí? De ciencia ficción. Sí. Wow. Presidente. Ustedes saben, yo soy del sur, pues yo soy del Sí, extremo, sí. yo soy del extremo sur. Entonces, antes, bueno, había tenido la oportunidad de estar acá en Antofagasta y ha sido muy bonito porque me he encontrado en la calle Ajá. con ex compañeros de la época del 2011, de la época de las movilizaciones estudiantiles, que fueron dirigentes estudiantiles o estudiantes de base de esa época y que me tocó compartir con ellos en el Confech y solamente había venido por esos temas. Y ahora poder estar acá en esta condición y poder aportar a Antofagasta a la región es tremendamente estimulante. Presidente, antes de terminar, queremos obsequiarle particularmente lo mejor de lo nuestro, digamos. Premio Nacional de Literatura. Claro. Un libro, vamos a mostrarlo en la cámara, Hernán Rivera Letelier, Hombres que llegan a un pueblo, con dedicatoria de Hernán Autografiado. Rivera. Mira. Una linda. O sea, de Hernán Rivera he leído solamente los trenes todos los trenes se van al Purgatorio, que es muy entretenida. y Santa María de las Flores Negras. Ya. Y además, este grabado del artista y muralista Luis Núñez, que cuando Sí. anda por el centro de Antofagasta ve un mural gigante que evoca a la Antofagasta antigua, es también de Luis Núñez. Se lo La queríamos Casa Guir, entregar. el La Casa Policía de Guir. Investigaciones, el Teatro Municipal, Así en que Santiago, en el queremos barrio de Las Tarrias. Wow, qué hermoso. Muchas gracias. Muchas Y gracias. además le regalamos un cassette. Muchas gracias. Oye, me regalaron un cassette, el primer disco solista de Jorge González. Esto debe ser del 93. Una parte de joyita. nuestra discografía. Una joyita. ¿A usted le Una gusta joyita. Jorge González? Jorge, O sea, Jorge podemos- Gonzalista total. Sí. Jorge ¿Ah? Gonzalista total. O sea, podríamos empezar a despedirnos con Jorge González. Ah, de sí, fondo, mira, sí. te puedo pedir un tema justamente de este disco. Ya, a ver, no sé si estará un tema romántico para recuperar el corazón. Esas mañanas. esas mañanas. ¿Estará Reinaldo? Esas No mañanas. está, no está. No. Ahora, el segundo que más le guste del Fe. disco. Fe es un bonito tema, Fe es un bonito tema. Ah, Sí. ¿Mm? Vamos con Fe. De hecho, yo creo que ese cassette no lo debe tener ni siquiera Jorge González. Es probable. Bueno, él no se quiere tanto a sí mismo. A veces. Señor presidente, le deseamos el resto de lo que le queda de esta gira por el norte, el mayor de los éxitos. Sé que tiene que volver hoy día a Santiago, el mayor de los éxitos en todos estos años que le quedan entonces, y vuelva a visitarnos. ¿no? Bueno, ahora voy a ser Dominador, después vamos a Calama, una actividad Ah, también bueno, Calama, ya. con vecinos y vecinas de Calama, y después en la tarde ya partimos de vuelta y después tengo, como les contaba, más viajes a regiones. Ayer prometió visita a tal. Tengo que ir a Taltal porque estuve en Tocopilla, estuve en Calama, estuve en Antofagasta, me falta Taltal, Sierra Gorda, bueno, Baquedano. Espero tener la oportunidad de recorrer todos los sectores de nuestro Chile durante estos 4 años. Con esta linda canción, con fe, nos vamos, Jorge González. Con Fe nos vamos. Un abrazo grande. Gracias Chao, por chao. presente.